Buenas noches. Asistimos al arranque de este conversatorio y va a ser tan absolutamente informal como son todos los que produce el Fondo de Cultura, aunque estamos inscritos dentro de las conmemoraciones que hoy en México se producen en torno a la figura de Simón Bolívar. En los años, hace 40 años, la voz de los dinosaurios habla por mí. Cuando salíamos a la calle y salíamos con notable frecuencia, de repente alguien en la multitud gritaba, ¡Zapata vive! Y la multitud respondía, la lucha sigue. Y quisimos darle este tono al recuerdo de Bolívar. Por eso lo titulamos como lo titulamos. Bolívar vive, la patria grande está aquí, a la vuelta, a la vista. Me acompañan en orden de aparición en pantalla, aunque no sé si están recibiendo la misma pantalla que yo, el narrador, historiador, exministro de Cultura de Ecuador y hoy exilado político en México, Galo Mora. Un saludo, Galo, desde aquí. Me acompaña a la derecha el historiador, periodista, narrador, del que daremos noticias en este programa de su nuevo libro, desde Navarra, en el País Vasco español, Fermín Goñi. Saludos, Paco, saludos a todos. Me acompaña Ernesto, ¿te veo bien? Sí, te veo bien. Actual ministro de Cultura de Venezuela, pero Ernesto Villegas, pero antes periodista y narrador. Y desde luego me acompaña la historiadora mexicana y ex embajadora en Colombia, Patricia Galeana. La condición de los que me acompañan es que saben mucho más de Bolívar de lo que yo sabré en toda mi vida. Por lo tanto, me voy a limitar a hacer una introducción y dejarlos hablar. Decirles que este es un homenaje a Bolívar, pero también, sobre todo, una reflexión sobre Bolívar. Y que aquí no hay censura y que aquí no hay obligaciones formales, porque no representamos más que la voz de 4, 5, en último caso, de 5 compañeros que nos atrae profundamente la figura de Simón Bolívar. Quiero decir que el centro, el corazón de esta reflexión, en mi caso particular, es que yo crecí bolivariano y guevarista. Y no solo no me arrepiento, sino me siento muy orgulloso de esta formación en la lógica de la patria grande. Que en la medida en la que camino por las calles de Montevideo o asisto a una feria del libro en La Paz o estoy comiendo en el mercado en Guatemala, estoy en casa. Y que esta sensación de estar en casa cuando te mueves por la América española, la Latinoamérica española, es una sensación que de alguna manera le atribuyo a la presencia de Bolívar en mi vida, ¿sí? Desinformado como soy y como somos casi todos en América Latina, porque nuestras independencias las hemos leído de manera nacional, y tanto desde el mundo académico como desde el mundo de la divulgación profunda, sabemos sobre nuestros países. Los mexicanos podemos poner en orden a Hidalgo, Morelos, Mina, Guerrero, pero sabemos poquísimo sobre San Martín, ¿sí? O tenemos un profundo desconocimiento sobre Sucre y desde luego sobre Bolívar. Y este desconocimiento latinoamericano lo he podido palpar en todos lados, al descubrir, por ejemplo, lo poco que se sabe de la independencia mexicana en Argentina, en Uruguay. Y a la inversa, de alguna manera, la derrota de la propuesta bolivariana nos fragmentó un continente en un montón de paisitos. Paisitos que crecieron hasta volverse propuestas nacionales y regionales, pero de alguna manera perdimos la continentalidad. Quizás sea el momento que desde todas nuestras esquinas en América Latina la recobremos. Y el sentido de volver a Bolívar, desde mi punto de vista muy particular, que ustedes no tienen que compartir, porque aquí no compartimos nada excepto el buen humor, ahí está. ¿Vuelve Bolívar? Galo, al ataque. Tenemos 12 minutos por cabeza en la primera ronda máximo. Luego ya haremos un resumen y luego contaremos algunas buenas noticias.
como Nuestra Librería en Venezuela, el nuevo libro de Fermín que va a salir en México, y el rastreo que estamos haciendo de cuál de todos los libros de Patricia Galera reeditamos hoy en México. Pero eso será al final. Vámonos. Galo. Hola, Paco, y a todos, buenas noches. Bueno, como estamos con el tiempo así, más o menos exacto, y sin ninguna solemnidad, empecemos. Quería contarles algo simple y llanamente dentro de esta informalidad. En el 2016, como embajador ante la UNESCO, embajador del Ecuador ante la UNESCO, me tocó asumir la presidencia del GRULAC, el Grupo Latinoamericano del Caribe, y como tal, hacer el discurso de orden ante la Conferencia Mundial para representar a la región. Esos discursos tienen la naturaleza de que los 33 países de la CELAC tienen poder de veto sobre el discurso que su representante, en este caso, yo hacía de su representante como presidente del GRULAC, debía ser, y por lo tanto debía ser un consenso, una unanimidad. Yo, entre las muchas cosas que debía plantear y quise plantear, puse una frase de Simón Bolívar que a mí me parecía mucho más convencional que por ser un exhorto cívico, más que una declaración política, y es aquella frase legendaria ya que dice la unidad de nuestros pueblos no es una simple quimera de los hombres, sino un decreto inexorable del destino. Unámonos y seremos invencibles. El caso complejo, sorprendente, es que se me acercaron 3 embajadores a decirme que era imposible que ellos subrayen, que ellos firmen ese discurso, porque podía ser demasiado provocador. Yo pregunté lo primero, entonces, ¿provocador a quién? Y solo me dijeron, y no voy a dar los nombres de los países por respeto natural, bueno, en general dijeron, yo ya colegía de qué se trataba. El problema fundamental es que no es solo ese tipo de manifestación la que ha venido siendo como una censura que niega el patrimonio del Libertador. Hace pocos días, yo vivo en México y escribí en la plataforma del Instituto Ideal, Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, en tributo al patriota y republicano ecuatoriano, escribí en la plataforma un artículo sobre Manuela Sáenz y los visitantes, y me refería a Germán Melville, me refería a Giuseppe Garibaldi, me refería a Ricardo Palma y a Simón Rodríguez, que hicieron la peregrinación hacia Paita para hablar, conocerla, saber quién es aquella mujer maravillosa que sobrevivía en el exilio. El caso es que tras la publicación había un burdo comentario que decía, ¿no es acaso esa referencia a esa que traicionó al marido con el enano que odiaba a Guayaquil? Esto es hace una semana. Imaginémonos entonces cuál es la naturaleza, porque aquí no vamos a hablar de superhéroes ni de estatuas. Ya Agustín Cueva, cuando hablaba sobre Montalvo, decía, el problema es que le hicieron tal rigidez en la estatua que ese pelo bronco que tenía ya no puede volar. Yo creo que pasa lo mismo. Pero aquí, en este caso particular, no es solo un tema relacionado. La tormenta en México está atacando nuestra transmisión. Cuento hasta 3 y le paso la palabra a Fermín. ¿Ya está recuperado, Galo? ¿Ya? 3. Sí, ahí estás. Ahí estás. ¿Algo pasa con esto? Una tormenta, tú tranquilo. Es una tormenta antibolivariana, tú tranquilo. Me imagino que es así. Sigue. Bueno, es que no sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto. Bueno, de acuerdo. Entonces, continuamos. El caso es que finalmente, yo decía, no son ciudadanos innatos, esto es organizado, determinado. Y viene entonces una serie de reflexiones que yo he hecho en torno a una vida subterránea de Bolívar, que no se la conoce mucho. En la ciudad donde yo nací, Loja, al sur,
Ok, vuelvo a contar hasta 3. Si la tormenta mexicana está impidiendo a Galo, paso la palabra a Fermín y luego lo recuperamos. Lo recuperamos en el momento que diga qué pasó en Loja. Fermín, adelante. Bueno, yo ya siento interrumpir esta conversación de Galo, que seguía con mucha atención. Yo quiero introducir un factor que es el siguiente. A Bolívar no hay que analizarlo con los ojos de 2021, sino con los ojos, y este es un ejercicio interesante, a la vez que muy difícil, de la época en la que vivió. Y para eso voy a tomar prestadas unas palabras que proceden de una carta de Páez, que fue el general Páez, el primer presidente de Venezuela ya separada de la Gran Colombia, en las que dice: con frecuencia incurren los hombres en error al juzgar de hechos pasados por los principios dominantes de la época presente, y de ahí vienen los juicios temerarios sobre las grandes entidades históricas a quienes se acusa de no haber sido consecuentes con los principios que profesaban o de haberles faltado ánimo y valor para cometer las obras que otros habrían llevado a cabo. A mí me parece que ahora, en la época que nos toca vivir, de Bolívar se habla como no se habla nunca, aunque Bolívar es el personaje, digamos que en la historia universal, de más repercusión. No hay nadie en la historia del universo mundo que tenga la presencia que tiene Bolívar en cualquier parte del continente. En los 5 continentes hay estatuas, plazas, calles, bueno, hay de todo, ¿no? Y sin embargo me sigue pareciendo que de Bolívar se habla mucho y no se conoce exactamente lo que Bolívar puso por escrito. Porque claro, de Bolívar no hay, digamos, teoría política al uso. Lo que hay son, pues, aproximadamente 10.000 cartas y, no sé, como un centenar de proclamas. Si uno se lee las cartas, yo, en fin, lo he hecho, ahí se va dando cuenta uno de la magnitud del personaje, porque Bolívar está a todo, no se le escapa casi nada. Y además, bueno, como me he leído pues las cartas que él contestó y las cartas que recibió, todavía tengo una idea más aproximada de lo que era el personaje. El personaje es absolutamente poliédrico y contradictorio. Contradictorios lo somos todos los humanos, ¿no? De manera que durante una parte de su vida dijo una cosa e intentó llevarlo a cabo, y en la parte final, para su desgracia, se encontró, digamos que solo, abandonado y temiendo por su vida. Yo creo que hay dos estacadas, estoy hablando en términos taurinos y yo no lo soy, pero en fin, cuando intentan matar al toro con la espada, ¿no? 2 estacadas, que son la muerte de Sucre, que eso es terrible para él, asesinado en Berruecos, y la orden de expulsión de Venezuela, de su Venezuela, por parte del entonces presidente Páez. Bueno, ¿cómo se puede entender esto? Añadiéndole además que muere solo, con un pequeño grupo de su Estado Mayor, los que le han acompañado hasta el final, hasta la Quinta de San Pedro Alejandrino, que, como digo, muere prácticamente solo, cuando él lo que quiere es salir del continente porque ya no cree en nada. Se ha vuelto misántropo y en la famosa carta al general Flores, ya presidente de Ecuador, pues le dice cosas tan terribles como lo mejor que se puede hacer en América es emigrar, y servir a una revolución es arar en el mar. 2 años antes habían intentado asesinarlo. Por lo tanto, habían intentado asesinarlo, y cuando sale de Bogotá, le insultan por la calle, y le insultan con un insulto que a mí me resulta, en fin,
extraño y paradójico. Fundamentalmente le llaman Bolivio. Pues hombre, se apellidaba Bolívar, no sé cómo, en fin, pero él lo toma como un insulto porque en realidad es un insulto, ¿no? Con esto, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente. La figura de Bolívar a día de hoy ha trascendido su propia dimensión en la historia y hay una parte de la población que lo tiene, digamos que santificado, pues es prácticamente una deidad y lo que sea relativo a Bolívar es prácticamente una religión. Y a mí me parece que eso no es así. Bolívar dijo una cosa y la contraria, pero a lo largo de su vida demostró, primero, fe en la convicción que tenía de conseguir que la América fuera libre en la casaca de guerra con la que le entierran, por primera vez en Santa Marta, porque Bolívar ha tenido la desgracia de que sus restos han sido exhumados 6 veces. 6. Los botones llevan una frase. Los botones son de oro, son un regalo, porque Bolívar era una persona que, habiendo nacido de la familia más rica de Venezuela, al dinero jamás le dio importancia. América libre. Ese era el objetivo suyo. Cuando hablamos muchas veces de la patria, ¿no? Yo la verdad es que esa frase no la he visto más que una vez en un encuentro que tiene precisamente en Pamplona, no en la Pamplona que está aquí a mis espaldas y no se ve, la Pamplona colombiana, junto a los soldados de Urdaneta, ¿no? Entonces, sí dice que la patria es América. Claro, la patria es América, pero ¿qué América? Yo es la pregunta que me hago siempre, porque Paco decía en la introducción algo que es rigurosamente cierto. En la parte central y sur se puede conocer lo que sea de Bolívar. Poco, en fin, mucho, bastante, pero desde luego de Guatemala para arriba se conoce muy poco de México y viceversa. Y ya este es el primer drama. Es que entre nosotros no nos conocemos. Resulta que pertenecemos a la misma. Yo, aunque he nacido donde he nacido, no he nacido porque lo haya elegido. Yo he elegido ser americano. Latinoamericano, iberoamericano, llámenle como quieran. Eso, exactamente eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo es posible que no hubiera podido conseguir algo de unión? Y no solo eso, sino que después de muerto hay durante un montón de años guerras para que se determinen los límites, porque en la época en la que Bolívar vive y cuando se inicia la revolución hay que entenderla en términos militares, no es otra cosa, es decir, liberar de un régimen para pasar a ser libres e independientes, ¿no? Y decidir por sí mismo. En aquella época, como decía, España había decidido que sus colonias americanas, por llamarlo de alguna manera, estaban divididas, pues no sé, en capitanías, en virreinatos, tal, pero es que las naciones se forman, lo que conocemos ahora como las naciones y los estados, se forman a partir de la guerra. Por cierto, es una guerra en la que no hay una sola batalla en una capital, ¿no? Que es otra de las cosas curiosas. Y formándose las naciones, se organiza un guirigay enorme. Y para mí, desde luego, es un drama que el objetivo de Bolívar no se hubiera conseguido, pero ni siquiera estando Bolívar vivo, porque las guerras empiezan, o sea, se acaba la presencia española en Ayacucho en diciembre de 1824 y es que meses después ya estamos otra vez a tiros en 4 o 5 sitios. ¿Qué es lo que pasa para que esta ansiada unidad del estilo que sea, pero que sea una unidad, ¿no? Como hoy decía el presidente de México,
Bueno, por lo menos lo de la Unión Europea, teniendo en cuenta que la Unión Europea está formada de aquella manera en el continente que más guerras ha tenido en la historia de la humanidad. Bueno, ¿cómo es posible que esto no haya ocurrido? ¿Y cómo es posible que a la vez Bolívar siga siendo la figura de referencia y sigamos hablando de la patria o de la patria grande y que no pasemos de la dialéctica a los hechos? Sobre todo que no pasen los políticos. O sea, aquí habría que aplicarles lo que decía Lope de Vega. O sea, en horas 24 pasar de las musas al teatro. Este es el desafío que tienen los dirigentes de América Latina. Dejarnos ya de tanta facundia y de hablar tanto de la cuestión y empezar a dar los pasos. Porque, entre tanto, el mundo va cambiando de semejante manera que lo que hoy es un continente desunido, en X número de años, yo no sé en qué va a quedar. A mí eso me produce una tristeza enorme y es de una pobreza intelectual tremenda. Junto a esto quiero añadir una cosa más y hacer una pregunta a Villegas, que yo no lo conozco personalmente, pero lo tenemos hoy aquí y se lo quiero preguntar. Cuando en Venezuela se habla de bolivarianismo, ¿de qué estamos hablando? Porque rastreando el otro día en Internet, buscando una cosa, Internet te lleva a otra. Y resulta que me encuentro con esto que tengo aquí, que para mí es una incógnita. Lo exhibo. A ver. Queda claro, ¿no? Conozca las 5 dimensiones del socialismo bolivariano. A mí me gustaría que me explicaran en qué consiste el socialismo bolivariano cuando teóricamente es una contradicción en los términos. No, ni Bolívar tiene nada que ver con el socialismo y vamos a olvidarnos de las, a mi juicio, desafortunadas palabras que Carlos Marx escribió para la Enciclopedia Americana, porque yo creo que están hechas en parte desde el desconocimiento y en parte con fuentes defectuosas, ¿no? Pero Marx fue muy insistente porque, en fin, a su compañero Engels todavía fue peor y le dijo que era la peor persona que podía encontrarse uno en la historia. Por lo tanto, ¿qué es el bolivarianismo y qué es el socialismo bolivariano? Para ver si yo soy capaz de entenderlo, porque, como decía al principio, si uno mira al personaje y a la obra con los ojos que a mí me parece que hay que mirarlo, haciendo ese ejercicio intelectual de ponerse en el siglo XIX, en comienzos del siglo XIX, es que no, esto no ni casa ni cuadra. Y además yo no sé si ayuda tampoco a la figura del personaje. Para mí Bolívar es, como para los que estamos aquí, es una persona fuera de registro. Pero también quiero recordar que lo que hizo Bolívar no hubiera sido posible sin Francisco de Miranda, que me parece, lo estáis viendo, a ver si, no, lo estoy apuntando mal, estáis viendo aquí. Francisco de Miranda casi en la carraca, no es exactamente, pero en fin, Francisco de Miranda, que me parece la figura clave, sin Sucre, sin O'Higgins, sin San Martín. Y para desgracia de todos ellos, pues uno murió asesinado, el otro, Miranda, murió en una cárcel de España sin juicio y sin acusación, es reo de Estado, no se sabe nada más. San Martín murió en Boulogne-sur-Mer, esto que está cerca de la frontera belga, y O'Higgins murió en el Perú. O sea, 5 de los personajes claves, o los 5 claves de la historia de Latinoamérica, tuvieron un final atroz, a mi juicio. Y la culpa no la tuvieron ellos específicamente, la culpa la tuvo la situación que se generó a partir de la independencia, cuando hubo que crear las naciones, que era lo que no había hasta entonces. Y yo creo que eso es la tarea, o sea, más pendiente,
O sea, ahora tenemos las naciones y tenemos los estados, y resulta que lo que nos falta es la cooperación y la unión, porque formamos parte, pertenecemos a un mismo colectivo con raíces culturales, históricas y lingüísticas, y, vamos, no se puede poner en duda, ¿no? Y además de afinidad también. Detente, Satán maldito, como dicen en los autobuses de la Ciudad de México en la parte de la salida. No quería hablar tanto. Al margen de las agradables provocaciones, tenemos que agradecer a Fermín su declaración de iberoamericano. Y como los que aquí estamos tenemos derechos propios porque nos da la gana, te la damos por buena, compadre. Pues y ahora sepamos qué pasó en Loja cuando se cortó tu transmisión. Adelante. Perdón, desde ahí yo seguía hablando, pero bueno, no es la primera vez que nadie me escucha. El caso es que en Loja él creó, escribió de puño y letra el estatuto del Colegio Bernardo Valdivieso. Y es tan interesante el tema porque en 1822 un libertador en media campaña libertaria ponerse a escribir el estatuto de un colegio. Pero lo interesante es que dice el rector debería ser un sacerdote secular y el vicerrector debe levantarse a las 5:30 de la mañana para leer la guía de pecadores de Fray Luis de Granada. Y entonces yo solo digo, imagínense lo que significa madrugar para leer las sanciones, leer las penitencias. Claro, el rector debía ser un notable hombre en literatura y el vicerrector levantarse a las 5:30 para leer sanciones. Por lo tanto, yo colegí inmediatamente que es mejor siempre ser rector que vicerrector. Y segundo, que con el perdón de Dostoyevsky, la literatura está más allá de los crímenes y castigos de los que hablaba Fray Luis de Granada. Pero bueno, ese es el primer elemento. El segundo, porque no se pudo escuchar, es la referencia al grado de abogado de Bolívar en la Universidad de San Marcos. Hoy que asistimos a la usurpación de títulos, a títulos honoríficos falsos, vemos políticos de diversa ralea, de cualquier ralea, pero que emergen como magistrados cuasi, hay que observar la ética, la conciencia de Bolívar al presentarse ante un tribunal de la Universidad de San Marcos en 1826 y dar el grado de abogado ante los tribunales de la República con todas las de ley, es decir, con jurado y con todo. Eso me pareció a mí extraordinariamente sorprendente. Un tercer elemento, para no quitar más tiempo, es el que tiene que ver con el enfrentamiento de la prensa de entonces, y esto sí es muy singular, más allá de lo anecdótico, con lo que pasa hoy, con la vigencia del presente. Se crean periódicos como El Duende, como El Surriago, pues de Lorenzo María Lleras, se crean periódicos específicos para atacar y calumniar a Bolívar. Nada nuevo nos sorprende, ¿no es cierto? No es nada sorprendente. Y esto tiene que ver específicamente con lo que vivimos hoy, y por eso las prefiguraciones de Lowell y todo aquello. Yo decía, cuando Simón Rodríguez publica, y esto ya es para los editores del fondo, Simón Rodríguez tiene una frase maravillosa cuando dice que va a publicar el manuscrito porque lo impreso no necesariamente es bueno. Pero bueno, eso es nada más del caso. Pero el caso es que dice Simón Rodríguez que digan nomás todas las abejas, los cascabeles, los malandrines, todo lo que quieran, Bolívar va a permanecer más allá. Y hoy necesitamos otro Simón Rodríguez, otro Robinson, que pueda ser capaz de articular un discurso coherente para enfrentar a los tinterillos, que a todo lo que signifique Bolívar, a todo lo que signifique la historia, porque empecé con el asunto de la UNESCO, se acosa, se criminaliza y se persigue. Por eso digo, ¿dónde está la vigencia? En la reproducción de la naturaleza ideológica de su pensamiento anticolonial. Y yo creo que en su pensamiento anticolonial está la base fundamental de lo que hoy buscamos y merecemos. El siguiente tema
ya más bien tenía que ver con algo que me pareció hermoso. Encontrar en Germán Arciniegas, en el escritor colombiano, Patricia sabe muy bien de quién hablo, una crónica maravillosa en el diario El Tiempo en donde dice y argumenta que Flora Tristán, la creadora de la famosa frase proletario de los países unidos que invocó Marx, es la hija de Bolívar, en Teresa Lasney, como se escribía entonces, la ciudadana bilbaíno francesa. Pero el caso que me parece ilustrador dentro de la genealogía de la literatura es que dice que quizá, bueno, no había ADN, pero que la comprobación es el parecido enorme que tiene Simón Bolívar y su nieto. Imagínense ustedes quién, Paul Gauguin. Así que bueno, por lo menos desde esa maravillosa y mágica invención de Germán Arciniegas, ya tenemos como nieto de Bolívar al gran Paul Gauguin. Y quizá el tema final tiene que ver con la mujer. Y aquí voy a citar algo, porque los tiempos se fueron en mi intervención anterior por diversas razones. Dos citas que me parecen fundamentales. La una, cuando en 1825 conoce a Juana Azurduy de Padilla en Bolivia, conoce la naturaleza de esa sobrevivencia mísera, miserable, otorga una pensión, le da el grado de coronela, pero al salir de esa visita le comenta a Sucre, al mariscal, y le dice: yo no creo que este país debería llamarse Bolivia en mi homenaje, debería llamarse Azurduy. Y eso es una frase maravillosa del Libertador, que se compagina con otra, de una carta escrita por el Libertador a la señora, ¿cómo se llamaba ella? Juana Velasco, en donde le dice sobre la naturaleza de la intervención de las mujeres en la guerra de independencia. Los antecesores nuestros pensaban que el hombre es superior a la mujer. Nosotros pensamos que somos iguales. Ambos estamos equivocados, porque indudablemente las mujeres son muy superiores a nosotros. Ese es el Bolívar, que es el seductor, el gran amante, el que va desde abuelo de Van Gogh supuesto hasta su relación, sí, poderosísima, como publicó el gobierno venezolano, las cartas completas de amor con Manuela Sáenz. Y ya que este núcleo fundamental se llama La patria es grande, Bolívar vive, yo creo que hay que reinterpretar dos mensajes fundamentales de Manuela Sáenz. Uno en que parece ajusticiadora cuando dice que deberían ser pasados por las armas todos los traidores, los que hemos sido víctimas de traiciones, quizá, obviamente, en la historia mucho menos dolorosas que las que sintió el Libertador. Podemos entender la naturaleza del mensaje de Manuela Sáenz. Que mueran 10 para que se salven millones, dice, en una carta expresa de Manuel. Y hace referencia a los enemigos de Bolívar. Creo yo que al hacerme la pregunta de por qué, del origen de mi intervención, por qué se censuraba en el discurso original de la UNESCO, por qué se quería censurar la palabra, la heredad bolivariana, yo creo que debemos encontrar diversas manifestaciones. El anticolonialista, el antiimperialista. Recordemos que en 1829, cuando se habla de la posibilidad de que un príncipe sea su sucesor, él dice, para no fragmentar la carta como se intenta hacer a veces de manera sesgada, Bolívar en carta al coronel Patricio Campbell en 1829 dice: ¿qué pensarán los nuevos estados y qué pensarán los Estados Unidos de Norteamérica que parecen estar destinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a la América Latina? Pero no lo hace solamente en función de lo que a veces maniqueamente se dice como discurso antiimperialista. No, lo hace en función de esas nuevas democracias que existirían y tendrían fundamentalmente a que él sea reemplazado, a que su sucesor sea un príncipe español.
Quisiera solamente terminar este esquema, porque es muy largo, es muy poquito el tiempo, ni vamos a dedicarle un seminario, con aquello de Neruda y la Libertadora enamorada, a Manuela. Creo que ese hecho fundamental de la carta conceptual a la señora Vallejo nos libera del donjuanismo y del Casanova y del perverso. Creo que ahí, en esa expresión de Bolívar, está la ética mayor, la conciencia, la moral. Y no hablamos la moral desde la moralina falsa, supuesta y vacía. Creo que hasta ahí llego, Paco, por esta vez, porque creo que ahora sí me pudieron escuchar. Primer round. Se agradece enormemente que nos informes de lo que pasó en Loja. Patricia, adelante. Yo voy a hablarles de otros aspectos de Bolívar, no de su vocación por las mujeres, ni tampoco de otras, en fin, interesantes anécdotas que hemos escuchado esta tarde, pero sí quisiera hablar de Bolívar, no como el gran libertador, que eso es lo que sí todo mundo conoce, el gran libertador militar genial, brillante, que liberó a 6 países de nuestra América, sino quiero hablar del estadista y quiero hablar del pionero en el derecho internacional americano. Este estadista que nos va a dar una serie de lineamientos fundamentales que justifican la independencia de los países americanos en sus cartas a Jamaica, las 2 cartas. Y en la primera es muy interesante ver cómo está informado de todo lo que pasa en toda nuestra América. En el caso de México, habla de Quetzalcóatl, el Hermes o el Buda de América, habla de las casas, el gran defensor de los pueblos originarios, inclusive llega a pensar que la capital de la Gran Bolivia debería de ser Maracaibo y llamarse Las Casas para recordar a este defensor de los pueblos originarios. Y también está enterado de lo que está haciendo Rayón, Morelos, de que se ha hecho una constitución en México, y es que ha leído la primera historia de la Revolución en la Nueva España que escribió Servando Teresa de Mier, quien después va a proponer y a lograr, desde luego, que Bolívar sea declarado ciudadano de México. Y quisiera leer 2 frases de este discurso de Mier para que se vea la admiración y el conocimiento que había en México de las hazañas bolivarianas que se publicaban en El Sol, el diario de mayor circulación en esos años. Y Mier, cuando propone que Bolívar sea ciudadano de México, dice: hay hombres privilegiados por el cielo para cuyo panegírico es inútil la elocuencia, porque su nombre solo es el mayor elogio. Formó la inmensa República de Colombia, hizo más, se venció a sí mismo después de haber logrado tantas victorias como combates participó. Y él se venció a sí mismo al deponer voluntario su espada triunfante a los pies de los padres de la patria. Simón Bolívar, llamado con razón el Libertador, es la admiración de la Europa y la gloria de la América entera. Esto habla del conocimiento y la admiración que había en México con quien tuvo una
muy importante relación desde que se consuma la independencia, y como en este año se está hablando de la consumación de nuestra independencia y festejando tal, es muy importante leerles también 2 renglones de la felicitación que manda en ese momento a Iturbide, que todavía no se coronaba emperador, diciendo que México y Colombia se presentan al mundo asidas de mano y aún más por el corazón. En el mal la suerte nos unió, el valor nos ha unido en los designios y la naturaleza nos dio un mismo ser para que fuésemos hermanos. El Tratado de Liga, Unión y Confederación Perpetua, que fue firmado después de muchos avatares y de que cayó el imperio de Iturbide, nunca ha sido denunciado, por lo cual debiera estar vigente. Y es cierto que Bolívar vive, me gustó mucho esta provocación de Paco con este título, y la lucha sigue por nuestra integración, por lograr esa unidad de la patria grande que es nuestra América. Y quisiera darles algunos datos, tal vez poco conocidos, de todos los hechos que él planteó como estadista, además de la Carta de Jamaica y los proyectos de constituciones de Colombia y de Bolivia. En derecho internacional, él habló de la importancia de que hubiera en la Asamblea de Plenipotenciarios, que debiera surgir como un órgano permanente de la Confederación Anfictiónica, que se reunió primero en Panamá y luego en Tacubaya, debía establecerse el arbitraje internacional. Esta integración continental implicaba que todos los países lucharan por la abolición mundial de la esclavitud. Aquí vería yo al socialismo bolivariano, o sea, este interés en que la abolición se diera en todos los países de la América. Difunde también esta idea que no se le llega a concretar, de que haya un ejército para la defensa del hemisferio, pero habría contingentes para casos de necesidad, y también decreta las vías internacionales para que sean navegadas por cualquier buque, y es el caso de decretar al Orinoco como una vía internacional libre. Habla desde luego de la descolonización, también señala la importancia de que haya una política interior que sea congruente con la política exterior de los países, puesto que la segunda es derivación de la primera, y la importancia que tiene la creación del Estado. De hecho, su mayor preocupación en todos los documentos que escribió sobre estos temas es la formación de ciudadanía. Quiere que se formen ciudadanos. Está preocupadísimo porque no se dio a los pueblos de América la posibilidad de tener conocimiento de las ciencias del Estado, de las ciencias del gobierno, y por eso está ávido de que se formen a estos ciudadanos, que se destierre la ignorancia, que se destierre el vicio, y que se dé a esta nueva ciudadanía instituciones y que se respete la ley. Todo lo que escribe sobre la ley es fundamental. Señala que la ley es la forma en la que se van a educar estas personas que no han tenido acceso
a los asuntos públicos. Habla de que un pueblo es esclavo cuando el gobierno usurpa sus derechos y lo mantiene en una infancia permanente. Y cita a Montesquieu señalando que es más difícil sacar a un pueblo de la servidumbre que subyugar a uno que es libre. Yo les confieso que para este conversatorio me puse a releer todos los documentos que había escrito sobre estos temas porque me interesa la historia política y la historia diplomática, y me parece que la mayor parte de estos planteamientos, vistos como nos señala Fermín, en su contexto cuando habla de la dictadura, está refiriéndose a lo que se estableció en la República Romana, que era en efecto una dictadura de 6 meses por los 2 cónsules para un estado de excepción. Y señala que si un pueblo que ha estado encadenado se lanza a la libertad, puede caer en la anarquía. No. Le preocupa muchísimo el caudillismo personalista, está en contra del caudillismo personalista, está en contra del partidismo y está en contra del anarquismo individualista. Y quiere, por lo tanto, formar a esta ciudadanía para que puedan construir estados democráticos. Admira profundamente, como ustedes saben, a la democracia inglesa, si bien no comparte que obviamente no va a ser en los países de la Nueva América no habrá monarquías, sino repúblicas. Y un aspecto que me gustaría también traer a la mesa es la gran importancia que tuvo el representante de Bolívar, con el cual tenía una gran amistad, Miguel de Santa María, para la caída de Iturbide. Cuando Iturbide se corona emperador, primero estaba muy preocupado Bolívar, y así lo pone en sus cartas, por los tratados de Córdoba, en los cuales se había comprometido Iturbide a invitar nada menos que a Fernando VII, a su hermano o a sus hijos a que vinieran a gobernar en la Nueva España. Entonces esto le pareció una amenaza para todas las independencias de América. Y Miguel de Santa María, además de traer la misión de concretar el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre México y la Gran Colombia, también participó en las conspiraciones para derrocar a Iturbide. No sé si me pasé o... No, estás en tiempo, Patricia. ¿Cómo voy? Cerraste maravilloso. No solo era libertador y era el latinoamericanista por excelencia, tampoco le gustaba como a mí Iturbide, con lo cual me vuelvo más bolivariano a partir de hoy, cosa que no sabía. Vamos a darle paso a Ernesto. Claro que sí. Perdón, Ernesto, que no te llame ministro ni cosas como estas, porque en estos conversatorios todos dejamos el grado y el caballo en la puerta y entramos como ciudadanos. Adelante. Más bien, Paco, te agradezco que no me llames de esa manera, porque eso es pasajero, se quita. Lo de periodista no. Así que estamos entre colegas. Un saludo para los participantes y para quienes nos están en este momento observando. Yo estoy muy emocionado, Paco, porque hoy ha sido un día espléndido, con la celebración de los 238 años del libertador Simón Bolívar. En el año bicentenario de la batalla de Carabobo, que para nosotros aquí en Venezuela es un hito muy importante. En Venezuela, como ustedes conocen, hay unas circunstancias sumamente complejas
producto del bloqueo, la agresión económica, política, incluso militar, de parte de los Estados Unidos de América y la pandemia, que se han coaligado para convertir en heroica cualquier acción que en otro tiempo y contexto pudiera ser cotidiano. Sin embargo, esas dificultades a las que aludo no han impedido que esta haya sido una celebración muy entusiasta y una verdadera explosión cultural que ha venido dándose en estos meses con la celebración del bicentenario de la batalla de Carabobo. Ha sido muy emocionante escuchar al presidente López Obrador en la cumbre de la CELAC, en su discurso, reivindicar la figura de Bolívar y hacer unos pronunciamientos que siguen y seguirán teniendo eco en el debate público latinoamericano. Que haya coincidido esa cumbre con este conversatorio me obligó a mí a buscar el discurso completo de López Obrador y a leerlo entero, ¿no? Quería resaltar lo que ya en esa actividad y aquí en este mismo foro se ha mencionado sobre los lazos de Bolívar con México. Para nosotros es muy honroso el que en 1824 el Congreso Constituyente de la República Mexicana haya otorgado la ciudadanía mexicana a nuestro libertador. Y hurgando en la historia, identificamos allí un papel trascendental, obviamente del proponente de esta iniciativa, de Servando Teresa de Mier, pero también de Simón Rodríguez, el gran maestro del libertador, de quien era compañero del fraile proponente. Y uno allí observa entonces la inclinación que Bolívar generó por lo que hoy podríamos llamar en nuestras categorías actuales el internacionalismo. Nosotros, como decía alguno de los participantes, no podemos traspolar las categorías de un tiempo a otro así automáticamente. Pongo un ejemplo. La palabra liberal ha significado infinidad de cosas distintas y hasta contradictorias a lo largo del tiempo. Cuando uno escucha esa palabra, debe contextualizarla. Lo mismo pudiéramos nosotros también interpretar acerca del socialismo. El término socialismo ha estado presente incluso en el nombre del movimiento político hitleriano, el nacionalsocialismo, y válgame Dios, que esto pueda ser confundido en algún momento con los más nobles ideales, ¿no? Como nosotros decimos en Venezuela, está pegato, bien lejos. O más contemporáneamente el socialismo del Partido Socialista Obrero Español, que entiendo en nuestra interpretación no es ni socialista ni obrero y muchas veces tampoco es español realmente, sino otanista. Pero bueno, más allá de del debate sobre los términos y el uso contemporáneo del bolivarianismo dentro del debate público, yo siento que la misma reflexión de este conversatorio, esa cumbre de CELAC que resurge de sus para algunos cenizas, algunos daban por muerta la CELAC, como han dado por muerta la UNASUR. Pues esta confluencia de la figura de Bolívar en la escena internacional nos habla sobre la grandeza del personaje, no solamente en su tiempo. Si Bolívar fuese el mármol y el bronce que alimentó el mito construido por la oligarquía, no pasaría de ser un saludo a la bandera. Pero sigue siendo Bolívar un elemento de confrontación, de debate, de movilización, de ardorosas y apasionadas discusiones. La campaña que en este mismo momento que estamos hablando existe contra la figura de Bolívar en varios países, en España, Perú, Colombia y la propia Venezuela,
no es por ociosidad, por azar, es que la potencia que tiene Bolívar trasciende los tiempos. La potencia del proyecto independentista, que era un proyecto republicano, que era un proyecto que hoy podríamos llamar latinoamericano, nuestro americano. Ese proyecto sigue siendo vigente, por eso el Bolívar vive. Claro, podemos encontrar a lo largo de 20 años de vida política en un personaje contradicciones, como las tenemos todos. Los elementos del proyecto de constitución de Bolivia, a nadie se les ocurriría plantearlo en el tiempo contemporáneo. Ahora, ese proyecto que tuvo la valentía, el carácter visionario de romper con las cadenas mentales de su tiempo. Recordemos cómo nace la independencia. La Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII fue la que se instaló en Caracas en 1810. Y es esa juventud patriótica a la cabeza de la cual se coloca Bolívar la que presiona desde fuera del Congreso para que ese proyecto conservador de los derechos de Fernando VII se convirtiera en un proyecto revolucionario de independencia. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o los conserve si estamos resueltos a ser libres? En Plaza Bolívar. Esa capacidad de confrontar con las cadenas mentales de la situación de coloniaje que tenían estas tierras hace de Bolívar un ser excepcional. Como Miranda, por supuesto, el episodio de la prisión de Miranda, la capitulación ante Monteverde, el final de nuestro precursor en la Carraca, forma parte de esos aspectos tenaces de nuestras historias. Yo diría incluso más, dentro de la propia trayectoria de Bolívar encontramos en un mismo hombre la capacidad de dictar el decreto de guerra-muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte, así seáis inocentes. Y ese mismo personaje con la capacidad de suscribir con Morillo el Tratado de Regularización de la Guerra, que pone una piedra fundamental en el contemporáneo derecho internacional humanitario, en el derecho de guerra. En un mismo personaje, esas dos facetas. Por supuesto, el hombre y sus circunstancias. Hoy tendríamos que incorporar el lenguaje de género. Los seres humanos y sus circunstancias. Pero no hay duda de que estamos reunidos hoy en torno a la figura de un hombre excepcional. Yo asistí, comparto la emoción, a un espectáculo que se presentó hoy en la ciudad capital, en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, que algunos de ustedes conocen bastante bien. Un español, andaluz, el bailador flamenco David Morales, nos trajo un espectáculo denominado Invicto, donde con flamenco y con joropo, bailadores andaluces y bailarines y bailarinas venezolanas se funden en un diálogo cultural para celebrar a Bolívar y celebrar los 200 años de la batalla de Carabobo. Fue muy emocionante para todos presenciar esta propuesta artística porque nos habla de la fuerza, de la fortaleza de nuestra historia. Cómo Bolívar todavía, a 200 años de su gran victoria en Carabobo, continúa inspirando la creación artística más allá de nuestras fronteras, y no solamente las terrestres, más allá del otro lado del Atlántico. Y que
haya tenido este artista la valentía de traer hasta Venezuela su propuesta, habida cuenta de la campaña feroz que hay contra Bolívar y contra el bolivarianismo, contra Bolívar y la propuesta del socialismo bolivariano. La palabra Venezuela es utilizada en los medios de comunicación del planeta y particularmente de España con una frecuencia inusitada. En muchos casos los lectores españoles están más supuestamente informados de lo que acontece en Venezuela que lo que sucede en su propio país. Y eso no es gratuito. El hecho de que el comandante Chávez haya traído al presente el proyecto de Bolívar, y por supuesto con sus diferencias oceánicas por los tiempos, pero inspirado en su figura, haya bajado a Bolívar de los mármoles y del bronce y lo haya convertido en un elemento de movilización y una propuesta de futuro para Venezuela y para la América Latina. Hoy hemos presenciado cómo esta cumbre de la CELAC nos dice que no solamente Bolívar vive, en un sentido también Chávez, porque habría que ser muy mezquino para negarle al comandante Chávez el papel determinante que tuvo en la concepción y materialización de una entidad como la CELAC. Te detengo, Ernesto. Estamos Adelante. sobre la hora. De hecho, tenemos 3 minutos de retraso. Salgo más convencido que nunca, después de esta reunión, de que la patria es grande, compañeros, y de que contar y historizar es revivir, y que debatir no hace ningún daño. Somos más inteligentes los que tenemos preguntas que los que tienen exceso de respuestas. Cierro, pues, lamentablemente, este primer conversatorio. Yo creo que tenemos que reproducirlo, dando algunas noticias, que es, tenemos que sentarnos a preparar algo de difusión y divulgación sobre la independencia en nuestros países de América Latina. Entonces los invito a los 4 a que nos vayamos sentando en las próximas semanas para preparar algo, quizá una bibliografía comentada, quizá una invitación a leer más sobre, y te recomendamos estos libros, algo que sirva como guía a lo largo de toda América Latina, utilizando el fondo como estructura para difundir y poner a discusión y poner información sobre la mesa. La segunda, anunciar que en 2 meses tenemos una novela brillante de Fermín Goñi aquí presente sobre la batalla de Ayacucho, la que da final a la guerra de independencia en el sur de la América española. Y que estamos esperando el nuevo libro de Galo, y que veremos ya cómo le sacamos horas al tiempo de ministro de Ernesto para que nos dé algo, y que estamos en la búsqueda de qué reeditamos de Patricia, porque el problema, bueno, ¿para qué se los cuento? Reitero, Bolívar vive, la patria es grande, y les agradezco. Me he emocionado varias veces a lo largo de esta conversación, y yo soy de emociones fáciles, pero bastante contundentes. Fermín, Ernesto, Galo, Patricia, muchísimas gracias, y nos despedimos. Buenas noches a los que nos han estado siguiendo. Saludos. Pueden quedarse.